noches a todos. Nos damos la bienvenida especialmente al señor concejal, delegado del Ayuntamiento de Almonte, Vicente García. Gracias por su asistencia. Al representante de la Asociación Deportiva Almonte Balompié y los veteranos. Al señor conferenciante, Javier Blanco. Y al señor presentador, el amigo Tete Ramos. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia. Hoy comenzamos un ciclo nuevo en el casino, le llamamos Ciclo del Deporte. Está enmarcado en la programación cultural que tenemos y bueno, empezamos, como no podía ser de otra manera, con algo muy local, muy nuestro, y tenemos a un paisano ilustre, don Javier Blanco, que es gran conocedor del deporte, de nuestro pueblo y de su historia. Y entonces, bueno, pues acompañado de Tete Ramos, que le va a hacer unas preguntas muy interesantes. Agradecemos también la presencia de Tete, que, bueno, colaborador del casino y gran experto en tema de ondas, ¿no? Trabajando en cadena dial tantos años y que nunca no es capaz de decir que no. Siempre él nos acompaña y nos ayuda a todo lo que se le llama en el pueblo. Entonces, bueno, como ustedes saben, hablando de la programación cultural del casino, estáis viendo que tenemos varios actos interesantes dentro de una programación que creemos que es bastante ambiciosa y que está compuesta por una serie de ciclos. Los ciclos son, que no se me olvide ninguno, Doñana Ancestral, Devoción Rociera, Salud para Todos, un ciclo literario y este que comienza ahora, ciclo del deporte. Entonces puede que haya más ciclos, pero en principio, bueno, esto es lo que estamos, digamos, empezando. Y bueno, hoy hablaremos del deporte, concretamente de fútbol, de su historia en Almonte. Nos contará Javier anécdotas, curiosidades, cosas muy interesantes seguro. Y es un experto del área, ha investigado durante bastante tiempo sobre esta temática del fútbol en Almonte y él está pues está elaborando un libro que esperemos que salga a la luz próximamente y podamos deleitarnos con lo que nos cuenta en su libro. Seguro que tiene personajes y tiene historias bonitas que contar, de las que podemos aprender de esa evolución que Almonte ha tenido con el fútbol, ¿no? Desde sus éxitos y demás. Y entonces, bueno, pues nada más. Sin más, pues agradeceros todos otra vez la presencia, en especial a los miembros de la mesa y a los asistentes. Y nada, daros a todos la bienvenida en nombre de la directiva del Casino de La Paz. Pues os deseamos que disfruten mucho del acto que estamos organizando con cariño y esmero. Y nada, pues le doy la palabra sin más a los dos contertulios que tenemos hoy. Muchas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, darle la enhorabuena, desde luego, a la directiva del casino, que está haciendo una aportación cultural muy importante para Almonte y además poniendo en valor un sitio como este tan emblemático y que tanto significa, ¿no? para nuestro pueblo. No pude estar, me dolió muchísimo no estar ayer, me hubiera encantado escuchar al maestro de la comunicación. Por supuesto, no cabe duda, me hubiera gustado estar aquí, además, tratando un tema que me coge tan de cerca, ¿no? Porque precisamente el tema de Rocío y medios de comunicación, pues fíjate, me hubiera encantado. De verdad, pero qué mérito, era la 1 de la tarde, pero es mérito mover al amigo Herrera, que no es fácil, bueno, como sabemos cómo vamos en el día a día. En fin, que esta noche estoy encantado de estar aquí, ¿eh? La verdad que al principio digo, ¿qué voy a hacer yo allí, hablando de fútbol? Me llama Javier, octubre, por ahí, ¿no? Un poco después del verano. Tocayo, que vamos a hablar de fútbol en el casino, vamos a hablar del fútbol en Almonte, en el casino, y yo quiero que tú estés conmigo. Digo, tocayo, yo de otra cosa no sé, pero de fútbol bastante menos, ¿eh? Dice, no te preocupes porque yo tampoco sé hablar en público, así que nos va a quedar muy bien todo lo que vamos a contar, ¿eh? Así que estamos aquí esta noche dispuestos a pasar un ratito muy agradable y a conocer
una historia, una parte de la historia de nuestro pueblo. Y es que Almonte no solo, bueno, afortunadamente, tenemos muchas ramas y tenemos muchos hilos de donde tirar. Javier tira del fútbol porque es su pasión, es su vida. Hoy nos ha traído la camisa verde y blanca. Raro es, raro es. Bético hasta la médula y bueno, y no solo amante de fútbol, en la teoría y en el sofá, sí que lo ha estado practicando hasta hace 2 o 3 añitos, en todas las modalidades. Empezó en el colegio, en el instituto, en juveniles, después se pasó al fútbol amateur, directivo del club de fútbol Almonte, en fin, una trayectoria toda la vida ligada al fútbol, que le viene además por la rama de su padre, que es donde le mete en vena. Curioso es también que el padre es sevillista hasta las trancas, después irán saliendo anécdotas, pero una de ellas es que hay quien asegura que su padre, aún jugando en Sevilla, en el Sevilla, llegó a ser seleccionado por el Betis, pero fue a la primera convocatoria, pero ya a la segunda no. Mucha tela. Mucha tela. Además, una cosa curiosa, me dice, yo en mi casa no lo sé de verdad, porque es que ni mi padre me lo contó, porque en mi casa nunca se hablaba del Betis. O sea, el fútbol hasta la médula. Me entero además, con mucha alegría, de que desde el año 2011 está escribiendo un libro. Y está escribiendo un libro sobre su pasión, sobre el fútbol concretamente en Almonte y además concretamente en unos años, de 1940 a 1957. Ya después nos irá contando también por qué esta fecha, por qué estos momentos y por qué elige esta temática, o al menos estos momentos concretos para ese libro que está escribiendo. Así que yo, sin más, yo qué sé, ¿qué voy a decir de Javier Blanco? Lo conozco de toda la vida, por lo menos desde a principios de los 90, que yo estaba echando los dientes en esto de la radio y él estaba, entonces, además de su profesión, también estaba en los líos de la política metido. Eso, ya digo, principios de los 90, desde entonces nos conocemos, nos tratamos y además nos queremos, que no es poca cosa. Así que, tocayo, yo encantado de que esté por aquí. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué nos tiene preparado? A ver cómo sale el toro. Bueno, buenas noches. Gracias al casino y a su junta directiva. Nosotros aquí, por la familia tan cercana que hemos estado siempre en el casino, es como si fuera la segunda casa. Desde pequeñito nos mandaban por aquí a Miguel Auden. Perdón. Desde pequeño estaba comentando que era como la segunda casa nuestra de todos los hermanos y los primos, puesto vivíamos aquí de frente y aquí hacíamos todas las diabluras y nos daban de comer y nos hacían todo. Lo consideramos como una segunda casa. Agradecido por llamarme y ya estamos hablando. Yo no soy muy versado en hablar en público porque no estaba muy acostumbrado y además he dicho algo, una pincelada política, pero fue un poco tiempo, no llegó a 2 años. Entonces no tuve que hablar mucho, hablaba otro. Entonces, la cuestión principal es que voy a hacer una pequeña introducción con respecto a nivel de dónde nace el juego de la pelota, un poco tiempo, y después entraríamos en materia, ¿vale? Entendemos que, y por los datos que podemos manejar y por la bibliografía, que hace unos 2.500 años antes de Cristo ya se jugaba al fútbol. Esto se hacía en la dinastía Shang, en China, ¿vale? Y le llamaban al juego de la pelota, yo la pronunciación la digo en almonteño, ¿vale? Porque no sé inglés tampoco. Chut Kun significa patear la bola, ¿vale? Esto lo hacían con una gran habilidad porque era un entrenamiento de guerra, era un entrenamiento militar, ¿vale? Y entonces jugaban con unos balones hechos de piel y hechos de tiras de animales, por lo cual jugaban con esto y tenían que tener habilidad para ir o meterlo en un lado o de un lado a otro, que es cuando se defendían, ¿vale? De China pasó a Japón. En Japón era ya más fino, no se daban tantos porrazos ni era para la guerra, le llamaban el kemari. Todo esto pasa y en la Grecia
Ya Homero, en su Odisea, hay un párrafo que dice que había un juego de la pelota que se llamaba Episquiros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de todo esto hasta que llega a Roma, cuando Roma coge de los helenos los Juegos Olímpicos, y ellos le llaman juego de la pelota o Aspartum, ¿vale? Lo más importante que en Italia, y ahora lo conocemos, el más futbolero, cuando hablamos del calcio, el calcio italiano, siempre dice, el equipo, el calcio es de Florencia, y allí como mandaban los Medici en aquel tiempo, pues para entretener a la gente y formar también a las tropas, porque esto viene de antiquísimo, pues formaban unos equipos de 27 cada uno y tenían unas reglas y unas normas, tenía 15 delanteros, tenía 5 medios y tal, ¿vale? Entonces esto llega al momento culmen, que es lo que conocemos hoy como fútbol, que es el tema de los ingleses. Los ingleses, hay una problemática en 1860, donde la Universidad de Rugby, que le da el nombre después al equipo, pues esta gente jugaban al rugby, jugaban con las manos, con los pies, porrazos, golpes, patadas y todo y cuanto. Y entonces salta una idea en la Universidad de Cambridge, por la cual dicen que eso es de rudo, de gente, de mala gente, y que aquí se va a jugar con el pie, porque somos señoritos, somos señores ingleses y nosotros vamos a jugar con el pie. Por lo cual, el Mr. Morley, que es un abogado deportista, dice, vamos a crear una cosa de señores, vamos a una cosa de lo que es un juego de personas civilizadas, no estos animales. Y el 26 de octubre de 1873, reunido en una taberna, Freemonson, no sé si Freemonson se pronunció bien o no, era como de albañiles o de constructores o algo así, pues en esa reunión sale la primera federación inglesa, y de ahí salen las 13 reglas primeras. Las 13 reglas primeras es muy curiosa porque la primera regla determina, como hablan en yardas, de cómo eran las medidas. Pero llegan hasta nuestros días las de la portería. Por eso las porterías de fútbol tienen 7,34 por 2,44. Perdón, 7,32 por 2,44. Interior, y sigue teniéndola, eso es lo que no han cambiado. Y también la regla, no había falta porque un señor caballero no le podía falta a otro, ya después la cambian, ¿no? ¿Vale? En esto nos llega a nosotros el fútbol. ¿Cómo nos llega? Los ingleses ¿cómo nos llegan? En Río Tinto. Compran las minas, se cargan el pueblo, no sé cuánto, pero juegan al fútbol para distraer a la gente, y los que estaban metidos allá abajo los fines de semana jugaban. Total, que hacen un equipo que es cuando la mina que es en el año 1873. Eso es para matar el tiempo, para que los futbolistas jueguen, vamos, los mineros jueguen allí. Y el equipo que se hace en ese año son todos ingleses. Ahí no había nadie ni de Río Tinto. Hasta que en 1889 hubo un doctor, inglés también, Alexander Mackay, que es médico de la mina, es el que crea el Recreativo de Huelva. ¿Vale? Pues nada, esto diríamos que como es la pincelada de inicio, y nos ponemos en de dónde nos viene el fútbol aquí a nosotros, y ahora podemos entrar. Me ha parecido muy interesante, Tocayo, sobre todo. Bueno, me ha parecido muy interesante que siempre hemos tenido lo de fútbol en Inglaterra, ¿no? El fútbol nace en Inglaterra, pero tú que has estado investigando, te has estado documentando para tu libro, dices que no. Bueno, a ver, el fútbol actual sí, digamos que aparece. El fútbol moderno, pero por decirlo de alguna manera. Que parece que el fútbol ha estado en la humanidad presente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De una manera ancestral, ¿no? En la antigua China ya de alguna manera la gente se untaba para jugar con los pies. Claro, en la antigua China existía una especie de portería con unos varos de largo como si fueran eucaliptos que tenían que meter allí eso, y los equipos estaban diferenciados y lo ponían también de colores. O sea, y tenían que pasar de la media luna o del medio campo para adelante. O sea, que está. Y también en la China ya se incentivaba y se castigaba al que perdía. O sea, el general, el capitán que fuera el que perdía, se le daban la zurra, ¿no?
O sea que desde entonces, cuando tienen el fútbol moderno, lo que estamos hablando ahora, Sí, que es el que inglés a través conocemos ahora. el recreativo. Tú eres defensor de que el recreativo de Huelva es el decano, ¿no? Que sale Sí, de vez sí, en, sí. siempre sale de vez en cuando algún que otro club. No, diciendo, no tiene fundamento, porque ellos, la mina, lo que viene primero aquí es a Río Tinto y a Nerva, y lo primero que hacen es jugar deporte de señorito, porque ellos tenían su escuela, lo mismo que la casa de dirección, que nada más entraban hombres. Ellos tenían un estatus no sé cuánto, y jugaban al cricket, o alguna vez dejaban jugar, tenían las mujeres, pero ellos del fútbol eran hombres nada más, y tenían sus edificios y tenían lugar para hombres nada más. Pero tío, está como un poco, ¿Te parece si dejamos la parte de historia antigua y nos Sí. vamos a la historia de esa que tú te has documentado, donde tú estás escribiendo desde el año 2011? Tienes que terminar el libro ya, Guillo. No me va a dar tiempo. A ver si ahora Venga ya, hombre. me dejan terminar. A ver si puede ser. Bueno, Bueno, el caso es que tú, tanto tu libro como la ponencia de hoy, pone unos márgenes temporales bastante claros, 1940-1957. ¿Por qué? lo del 1940 es porque es donde tenemos documentación. Anteriormente lo que tenemos es, pues, digamos, algún tipo de conversación o de entrevistas que he ido realizando. Pues en este caso, en 1940 ya hay un equipo, ya hay una forma de jugar. En un principio se juegan entre pueblos y de ida y vuelta, aunque no había liga, pero ya después se consigue la liga, ¿vale? Entonces, antes, ¿qué es lo que pasa? Que mi tío Pedro Ojeda, que porque tengo yo muchos datos de él, aparte de que mi primo Juan Matías me ha ofrecido documentos escritos por él, pues comentaba que el que entendía más de fútbol en aquel tiempo era Miguel Barón. Acaba de llegar Lío. Miguel Barón, donde este hombre decía que de los años 20 y tantos hasta el 36, poco más o menos, 35, aquí se jugaba en un corralón que le llamaban de las Piñas. El corralón, al parecer, estaba en el camino de la Cerca, y había una especie de corralón convento que estaba entre la calle Martín Villa y la calle Niebla, que era de los Cepeda. Actualmente hay unos colegios, ahí hay ahora unos edificios y tal, al parecer ahí. Entonces ahí jugaban, pero tenían que esperar a un hijo de don Juan Cepeda, que era un tal Carlos, que era amigo de todos, que tenía la llave, y si no había la llave, ahí no había fútbol, ¿vale? Entonces, esos partidos no tenían muchas reglas ni muchas normas ahí, y ahí sí jugaban gente como el propio Miguel Barón, y jugaban ahí el hijo Carlos, entonces empezaron a jugar jóvenes antes de concretarse en el año 40, jugaba jóvenes como Antonio Márquez, como Joaquín Ojeda, Pepe Llorente, Paco Raso, Fidel y José Mesa, los primos, Curro Villa, Suquita, Manolo León. Esa gente jugaban antes del 1940 y algunos después pasaron al 1940. Pero eran jugadas entre barrios, entre calles, sin una norma específica y tal. Entonces, aparte de 1940, lo que pasa es que se termina la guerra incivil, como decía Unamuno, entonces vienen gentes que han estado en la guerra y chavales jóvenes. Y de ahí empiezan a hacer el primer equipo. ¿Esto va o no va? Por supuesto, vaya o no vaya, por supuesto fotos tiene de todos estos equipos y de todos estos momentos, ¿vale? Y evolución del fútbol en Almonte. Entonces, ahí tenemos una foto casi emblemática. Esta foto mi padre se la dejó a mi tío Pedro Ojeda, estuvo en el club mucho tiempo. Cuando la familia Espinosa la dejó, tenía la foto allí, y le dije a mi tío Pedro Ojeda que la foto la quería yo. Además la tengo por detrás diciendo, para mi sobrino Francisco Javier, que tenía mucho cariño con la foto. Esta foto es la que en un principio, y perdonad, no estoy acostumbrado a estos micrófonos, perdonad, en un principio es la gente que están como hemos comentado, que vienen del tema militar y de los que es jóvenes. En este caso, por ejemplo, mi padre, que es el agachado, el último por la derecha, tenía 16 años. Villa, que es el que cobraba la luz, también.
José María Bejarano. Los otros habían estado en la guerra. Miguel Auden, Raposo, Diego López, que le decían el cagao, y el portero era Alejandro, que era carpintero de Celestino. ¿Vale? Entonces, desde este momento es cuando aquí se empieza a jugar y empiezan desde el principio a jugar partidos de ida y vuelta con Carrión, con Rociana, que eran equipos y partidos malísimos, terribles, de patadas y de jugadas, con Río Tinto y con Nerva, que también le hacían encerrona, partidos que duraban hasta que el equipo de casa ganaba y cosas de estas. Hay una anécdota muy graciosa que la contaba mi padre siempre y decía que siendo capitán del Club Deportivo Rocío fueron a Carrión y siempre había bronca. Total, que aquel partido lo ganaron el Club Deportivo Rocío y cuando le fueron a entregar la copa se la dieron toda a chuchá. Toda la copa, pero a chuchá, ¿no? Entonces, a partir de estos momentos, del 41, 42, siguen jugando de esto y lo que es los estatutos realmente se hacen en el año 1947, por los datos que tiene mi tío Pedro. Tocayo, perdón un momentito. No es Club Deportivo Almonte, es Club Deportivo Rocío. Club Deportivo Rocío. Matizamos eso, como me puedo ir de un sitio a otro y quien quiera preguntar, yo lo dejo para el final mejor. Club Deportivo Rocío es que cuando se termina la guerra civil, como hemos dicho, el nacionalcatolicismo y lo que impera es que en Almonte era Club Deportivo Rocío, pero en Rociana era Club Deportivo Socorro, pero es que en Bollullo era Club Deportivo Mercedes, pero es que en Chucena era el Club Deportivo Estrella. Hoy día sigue la Estrella, los demás no cambiaron. O sea, todos los equipos adaptaron con el tema de cómo fue la situación aquella de España, de ganar lo que perdieron, la historia aquella, tal y cual, afortunadamente pasado, esperemos que eso no vuelva a ocurrir nunca jamás, pues es porque tiene el Club Deportivo Rocío. Hace años llamaron a mi tío Pedro Ojeda, de un periódico, el Odiel de Huelva, y le preguntan por el Club Deportivo Rocío. Y mi tío Pedro Ojeda pues, tenía su carácter, su forma de ser, y me dijo, he hablado con mi sobrino Javier que yo no quiero saber nada de eso. Y entonces me llaman y me dicen, oye, el Club Deportivo Rocío, ¿cómo había en el Rocío en el año 40, 45 fútbol? No, era Almonte. Ah, pues no tengo datos, tengo que ir. No vinieron más. Entonces ese es el punto de inflexión de los nombres de los equipos estos de por aquí que toman los nombres de la patrona. La Palma no. La Palma me dijeron que no. Entonces, desde ese momento, pues cuando se empieza a hacer y a intentar organizar, y se organizan siempre por provincias, y hay veces que habían dos grupos. Por el tema, tenéis que tener en cuenta que los desplazamientos se hacían en un camión, fuera de Escolá, fuera del Lebrón, y ahí se metía todo el mundo. También había anécdota que José Mesa, el primo hermano de Pedro Ojeda y de Fidé, cogía una ropa de vino de Escolá que trabajaba, la echaba en el camión con todos los futbolistas y se iban a ver fútbol por ahí, ¿no? Y eso es la caja del camión, ¿no? Montado en la caja. En el camión. En el año posiblemente 49 o por ahí hay un partido épico en Nerva, por lo cual le lesionaron a 3 o 4 jugadores al Monte, no se podían hacer los cambios, y el Momo, Jerónimo y Martín el Morenito, que eran muy bragados, se liaron a dar patadas, según comentaba, empujones y defendieron como ese, pero después tuvieron que salir de huida, el camión arrancado, corriendo, vestidos futbolistas, se montaron en el camión y se vinieron. En el año 47, ahí cuando pongo algunos nombres, alguno que pone portero o algo, no sé si mi compadre Salinas ha venido, puede ver algunos que sean de La Palma, porque cuando se jugaban para la feria o trofeos importantes, venían el Recreativo de Huelva, venían el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo Triana, ¿vale? Entonces esos se cogían y jugaban siempre, venían algunos de fuera y venían para reforzar, Manuna, El Oreja, Rodríguez. Eso sería un acontecimiento, ¿no? Que viniera... Ten en cuenta que era un acontecimiento, ten en cuenta que estamos hablando de años 40, años 50, en España
hay hambruna, en España hay problemas de suministro, en España no sé cuánto, y eso, quiera o no quiera, era un desahogo. Otra cosa no había, no se recuerda o no tengo datos de que hubiera otra cosa, entonces eso se llenaba. Tened en cuenta que el campo del Chaparral, que prácticamente es casi lo mismo que ahora, un poquito 5 cuesta abajo, el campo del Chaparral era que se ponía una soga que se compró acá Domingo Pérez Martín, que tengo factura, donde se ponía en la reja de la puerta de José Motolo, de la cual vendían la entrada, y la gente, aunque podían estar libres, pagaban su entrada con la hambruna que había. Pagaban su entrada y se sentaban. Los asientos eran comprados en Celestino, los tablones y las pagas, y lo hacían en los laterales, en las esquinas no había, y esa cuerda daba la vuelta desde donde está Mueble Francisca, Arte, eso, cogía para arriba hasta el Molinillo, y la calle que es de Franquita Reyes, que es la que como si fuera a cruzar, por allí había la otra cuerda. Y el campo estaba delimitado ahí, que se lo pintaban los jugadores, las redes eran de como lo que se cogían los carros antiguos de la paja, eso así era como tenían ellos el tema de eso, y jugaban así. Entonces estos partidos, desde estamos hablando ya en el 47, es cuando hacen los estatutos, y Fifi Reales es la madrina del club, para darle un poco de aire a esto. Y por lo cual empieza Antonio Márquez, era en el año 47-48, Antonio Márquez era el tesorero, era tesorero del ayuntamiento, tesorero del fútbol y tesorero de las familias reales. Y yo tengo una anécdota que me emocioné, porque llegó un día al despacho y me dice: niño, te voy a dar una cosa que no se la voy a dar a nadie. Me entregó un libro de contabilidad, me entregó todas las cuentas del año 47-48. No se la puedo dar a nadie nada más que a ti. El remate fue, aunque seas del Betis. Y lo tengo. Me emociono porque me gustó mucho. Entonces, este hombre tiene la contabilidad perfecta, con una caligrafía perfecta, con numerado todos los gastos, numerado las cuerdas, numerado la madera, numerado que le pagaba a Fidel Castro, a Martín el Morenito venir de Sevilla a jugar, porque ellos, aparte del tema que estaba allí en la mili, jugaban en el Nervión. Martín el Morenito también jugó en ingeniero allí. A Luis Hoyo le pagaban algo también. Tiene una factura de la feria por la cual le paga al capitán, que en aquel tiempo fue mi padre, porque creo que ya en el 55, me parece que mi padre jugaba en el 54, mi padre era capitán y le da 600 pesetas para que las reparta a los jugadores. Entonces este hombre tiene todo el tema ese. Ya en el año 50 empiezan las nuevas jornadas con gente como el Cosario, el portero, como Curro Díaz, un central de categoría, tanta categoría y tanta fuerza tenía que algunos partidos afuera no podía ir porque lo linchaban, porque le pegaba a todo Dios. Martín el Morenito, Luis Hoyo, el Viera, el latero, el padre del laterito que jugaba en la época mía, Diego Luis Orihuela, Marlo Llorente, el Porrucho, Picón. Esta gente hablaban de que Curro Díaz era un jugador de una categoría superior y además, aparte, la envergadura que tenía y lo durísimo que era. Martín el Morenito era muy bragao, el latero corría como una flecha, lo mismo que antiguamente en los años primeros corría José María Bejarano. Luis Hoyo le decían, hacía como un trote y le decían coloquialmente la jaca o la jaquita por el tema de jugar con ese tema. Ya había campeonato, se jugaban provinciales, Rociana, La Palma, Valverde alguna que otra vez, y jugaban así. Este es en el año 51, un año después. El tema también de la vestimenta era una cosa que normalmente se vestía de rojo y el pantalón azul o negro. La camiseta era con unas cuerdecillas que se ponían en el cuello y tenían todas cuello, un cuello de como tipo de solapa de camisa, ¿no? Y también, si ahora vemos algún
una equipación que no fuera así es que el ayuntamiento, si la regalaba la camisa, pues mandaba pues, a un municipal a alguien a comprarlo, a Deportes Sulateco, Deportes Z, que todavía existe en la calle La Cierpe, en la esquina de la calle La Cierpe, que hay una óptica ahora. Si veis los azulejos de arriba, todavía pone Deportes Z. Pues lo mandaba allí y compraba a lo mejor la que fuera o la más barata, y uno hay algunas camisas de lista o de otros colores que pasaba así. Entonces, lo que hacéis también era muy común en la época, ¿no? Llevar la frente... El tema del balón era un balón de cuero duro, se inflaba con una vejiga y tenía un pitorrillo y se metía para adentro. Y se cerraba con una cuerda también de material. Eso el que le diera de la cabeza iba viado. Entonces los defensas centrales y algunos que ahí se veían, ahí está Curro Díaz, aquí está Raposo, aquí está Guitá, Morales Guitá. Esto, la cuerda era para darle el balón de cabeza porque no había que darle. Mi padre dice que dejó de darle de cabeza, creo que no le daría nunca, tampoco era muy alto, porque con la correilla le dieron 4 o 5 puntos, jamás saltó ya. Y en el tema de cómo se estaban organizando todo esto, aquí tenemos esta foto famosísima de Socorro de Rosiana, como hemos dicho. El Socorro era donde uno Club Deportivo Rocío 11, ¿vale? Donde estos jugadores, y jugando Picón era una fiesta. Picón, según todos los entendidos, todos los que veían, era un gran jugador que podía haber jugado en primera división sin ningún tipo de problema, jugador que remataba de cabeza con los 2 pies de media vuelta desde fuera del área. Había en el campo del Chaparral, desde el Molinillo para abajo, que casi todavía existe, por donde pasa la Virgen, que era prácticamente el campo, un altito, y ahí al parecer Diego Picón, Diego Luis, mi padre, metía bastantes goles porque tenían una especie de vista hacia la portería de abajo, que la cogían siempre en el primer tiempo, y de ahí le pegaban a puerta. Y entonces este equipo, que ya con más jóvenes, Martín el Morenito todavía bragado. Entonces el tema está en que no aparece mi padre porque ya dejaría de jugar, y el latero, que era una bala. Entonces Luis Hoyo, que jugaba muy bien, Manolo Llorente decían que era muy técnico, Diego Luis Orihuela, como los tíos venían de Río Tinto, tenían una idea o una noción de fútbol diferente. Era de los que sin ver fútbol podía parar el balón en el centro del campo, volverse y echárselo a la derecha, a la izquierda, cuando todo el mundo corría para adelante y para atrás. Ten en cuenta que el sistema que se jugaba era la M, eran porteros, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros, hasta que los ingleses lo cambian por la W. No sé por qué, porque como eran capullos, siguen haciendo capullos y siempre conducen por donde no deben y ya son yardas en vez de centímetros, pues lo inventaron. Entonces pusieron 3 defensas, 2 medios y seguían los 5 delanteros. Como no había número, cuando se empiezan a poner los números y había 2 defensas, era el 2 y el 3. 2 y 3, si era 3, 4, 5 y 6. Si el central se paraba de entrar, por eso las defensas y los equipos tenían el 2, el 5 y el 3, porque el central es el que bajó abajo. Eso es por los ingleses también, ¿vale? Y 1-11 y jugando fuera, ¿no? ¿Cómo? 1-11 y jugando fuera. Jugando en Socorro, en Rociana. Si jugaban en el campo que yo jugué la primera vez, pues posiblemente era un terragá, que era un arroyo, que no podíamos terminar el primer tiempo, nos teníamos que quitar las botas por la tierra que nos creaban. Con respecto a las botas, que ahí se ven algunas, las botas eran de material dura, como si se fueran a meter debajo de la Virgen, y entonces tenían unas correillas por fuera, porque no tenían taco, y las correillas se clavaban con puntillas. Suárez creo que tenía una zapatería en Triana, no recuerdo porque uno de los datos que estoy hablando de memoria, y se ponían las correillas. Esas correillas son las que se cambiaban porque se gastaban. Entonces este equipo, por ejemplo, lo vemos de lista, haciendo mención a lo que estamos hablando, ¿no? Curro Díaz, Saba, los nombres que he ido poniendo ahí, el Momo. Cuando pongo defensa o pongo delantero es que no sé, a lo mejor es posible que viniera de fuera o en este momento jugaba y no tenía conocimiento. El Martín el Morenito, un Suárez, que no sé si era el Zapatero, que es posible, el latero, Diego Luis Hoyo, Picón, y el otro delantero no le conozco. Hablando de cómo sucedían una serie de eventos y cosas, en la temporada 55-56, que ahora os pondré a ustedes, que tengo un calendario,
había el grupo B, estaba la Estrella de Chusena, como estábamos hablando, Puerto, Rociana, el Club Deportivo Rocío, el Club Deportivo Juan, el Iliplense, La Palma. Entonces ahí había ya una fórmula de juego ya muy bien asentada ya en esta época del 55. Estamos hablando ya del 40 al 55, ya habían pasado una serie de años, ya había una directiva en condiciones, que estaba el maestro Mondaca, que le decían el maestro Mondaca. Bueno, este hombre estuvo mucho tiempo ligado al fútbol, sevillista. Este hombre fue una vez a ver Sevilla en bicicleta y se cayó en Arnarcaza y se llevó allí 2 días. Era muy sevillista. El hombre por el Sevilla hacía lo que hacía y por el Almonte trabaja mucho. Dentro de lo que estábamos hablando del campo, y dentro de cómo eran los límites de la cuerda donde llegaba, de Motolo a lo de Paqui, y de allí daba la huerta, lo de Pedro José, ahora para arriba, hasta coger como si fuera lo de la Virgen. Allí había una señora 2 o 3 casas más arriba, creo que le decían Aurora o un mote de Ploya o no sé. Ahí tenía un corral muy grande y ahí se vestían los jugadores para salir al campo. Después había un tal Caliche, que era guarda del Chaparral, que también dejaba la casa alguna que otra vez. Y cuando no tenían más remedio, Diego Picón tenía una tabernita, creo que era al lado de Arteferia, al lado de por allí, tenía una tabernita, era más para correr, que también se vestían allí. El tema de ducha, como comprenderá, era un cubo de agua sacado del pozo. Pero por lo que tú me has contado, tampoco han sido los peores ¿cómo se llama? Los peores vestuarios. Los peores vestuarios que han tenido. Ahora podemos ver lo que pasa desde lo que es del Chaparrá al Matadero, ¿vale? Eso es ya cuando se pasa, cuando ya se hace el campo furbo, ¿no? Cuando se pasa. El Martín el Morenito, Martín Díaz Lagares, una de las cosas que me contaba que también, lo mismo que contaba el Momo de Aracena, en Río Tinto pasó una cosa similar, por lo cual no se quedaron como en Nerva con 10, sino que se quedaron con 7. Y aquello dice que fue una encerrona, una odisea, y hasta que no marcaron el gol del triunfo Río Tinto, siendo un equipo superior, no se vinieron igual, escoltados por la Guardia Civil. Y entonces aquello dice que eran unas cosas que más o menos podían suceder. Ten en cuenta que esa regla en aquel tiempo se podía cargar portero, y tú cargabas al portero en el área chica y se metía para adentro, era gol. Cargar al portero, ¿no? Eso cambió por el tema ese. El correspondiente al tema de cuando se traslada, según mi tío Pedro y el Momo, que estuvo negociando para cambiarse de campo del Chaparral. No sé las circunstancias por qué era el campo, sino que lo necesitaban. No sé exactamente por qué, porque ese dato no lo he podido contrastar. Pero tuvieron que ir una comisión, entre ellas el Momo, a hablar con la dueña del terreno y del cercado, que era la Moza Moreno. La Moza Moreno era una señora que al parecer ni salía ni nada. La Moza Moreno lo recibió en su portal de la casa, con un portillo que tenía, no lo dejó entrar, no lo dejó hablar, no firmó ningún contrato, y le dijo que valía 2.500 pesetas al año. Si quería, y si no, porque se fueran, que hablara con Heliodoro, le dijeron. Entonces, pues dijeron que sí, eso. 2.500 pesetas, que es 15 euros, ¿no? ¿Cuánto es 2.500 pesetas? 15 euros, 16 al año. Pero vamos, en aquellos tiempos sería un dinero. Cuando se trasladan allí, aquello pues tuvieron que arreglar el campo, porque aquello corría un correntín de agua, valga la redundancia, por medio, había cigarros, había ladrillos, había adoquines, tuvieron que arreglarlo todo. Y no tuvieron dinero al pagar esa cantidad que decían que era grandísima, no tenían dinero para hacer un vestuario o recoger una cosita. Entonces el ayuntamiento dijo, pues vestiros en el matadero. Claro, vestirse en el matadero era ir 3 o 4 horas antes, limpiar aquello con 2 gomas, que allí había gomas, según dicen, no sé cómo es eso, y mete allí los equipos. Mi tío Pedro Ojeda me decía en uno de esos, era inhumano
cómo un pueblo como Almonte, la categoría que teníamos, metíamos a gente del Recreativo o del Sevilla Atlético en esas cochineras. Era impropio e inhumano, yo no sé. Yo lo peleé mucho, pero nunca me lo dieron. Contaban anécdotas del Leodoro, que era muy buena persona y ayudaba poco camiseta y todo. Y fueron a pedirle un balón de más. Y le dijo que no se lo daba porque ellos lo querían nada más para darle patada, ¿no? Entonces, la cuestión era complicado de que eran más balones. Entonces, el tema que estuvieron allí estaba todo mucho más controlado, más eso, y estaríamos hablando en el 54, esta foto, estamos hablando que estamos en el Chaparral, 55, la temporada 56. Esta es una foto muy bonita que me pasaron la familia de Martín Lorenito, y es muy curioso porque el saque de honor lo hace Lourdes, la novia de Martín, y vino el Betis B, y de ahí salió el tema de que comentaba antes de mi tío, que me dijo que era impropio tener una cochinera para vestir a los jugadores. Y afortunadamente cuando hubo un tiempo que no hubo fútbol, no sé, me imagino que si fue en los años 65, 70, hasta que en el 74 se hacen unos vestuarios nuevos, se empieza a acercar el campo y se empieza que también se hacía aquí, en este campo, también se hacía lo mismo que se hacía en el Chaparral. Si se fijáis un poquito bien en la foto, al final la gente está sentada, y eso está sentada en un banco de madera hecho también por Celestino, y la tapia aquella es la del Supersol ahora, porque de la tapia esa para acá se hizo la calle y se hizo los vestuarios nuevos, ¿vale? Entonces, pero aquí estaba ya esto más organizado y más conforme al tema este. Entonces, ¿y por qué cierra ese ciclo temporal en el 57? ¿Por qué hasta ahora te has marcado el 57? Yo me he marcado eso porque no tengo muchos más datos fehacientes, he llegado hasta ahí no sé si eso separa un poco del 57-58, porque a mí me dijo el Momo, yo creo o entendí que estuve hasta el 59, Martín el Morenito hasta el 56, mi padre creo que hasta el 55, entonces no he profundizado un poco más, que a lo mejor se podía quedar para otra cosa, y para que el fútbol que después vino después, había futbolistas buenos, que era Concha la Sevillana, que era Oñito, que era Celedonio, que era Gringo, que era una serie de que entraron después de esta jornada, el niño del casino que le decía, que el padre trabajaba aquí de botones, jugaba Curro Cachuela, pero eso sería ya otra época, que yo no he llegado a entrar ahí, tampoco he tenido más tiempo, me paré aquí. ¿Y cuándo se produce el cambio del Club Deportivo Rocío? El club cuando dejan de pagar, como todos los equipos de esto aquí, pues tienen un problema económico, no sé cuánto, no sé qué, dejan de pagar y tienen que convertir después en otro, ¿vale? En este equipo había también equipos pequeños, equipos que eran de las barriadas, como el Titán o el Coyote, porque siempre decía el Momo, mi primer equipo era el Coyote, era un equipo de chavalitos. Y también, ¿por qué? Porque no lo dejaban jugar en el Chaparral. Cuando llegaba el equipo grande a entrenar, los echaban a los corralones, a las cosas. Entonces, ¿por qué querían entrenar los chiquillos allí? Porque allí había portería. En los otros lados, pues, como han jugado siempre, con 2 piedras, o cogía el chaquetón y lo ponía de poste. Sin embargo, el Rocío sí tuvo después, eso sería años 70, ¿no? Sí, más después, 70, más sí de 80, tuvo más de 80. El Rocío sí tuvo su... Más de 80, más de 80. Sí, yo bueno, una de más de 80, ellos encaramados en la tapia más de 80. Y viendo jugar al Monte y el Rocío y nosotros leña... íbamos los juveniles de... Me salgo del tema. Juveniles 72, 73, hasta después del 74 íbamos a jugar a los Cabezudos, íbamos a jugar a Rocío. En el Rocío se jugaba en la plaza de ahora Doñana, que era eso, y nos vestíamos en la hermandad de Triana, pero no corresponde a lo que estamos hablando. Este Luyoyo que me sorteó el dedo. Aquí tenemos emblemático, porque después de la conversación me dijo, niño, toma, te voy a dar una foto mía que tengo ahí y te voy a dar mi ficha para que la pongas ahí. Y el tío Momo me dio la temporada 54-55, ¿vale? Deportivo Rocío, como no es, y renovado el 55-56. Y esta ropa me dijo, volvemos a lo de antes, esta es la ropa que la compraría cualquiera de allí y ya está. Nosotros vestíamos siempre normalmente de azul y de rojo, ¿vale? Y entonces Jerónimo tuvo la cosa también, como Antonio Márquez,
Yo siempre le he dicho a don Antonio, porque como yo me considero contable y para mí era un buen contable, una persona, un buen honrado, pues cuando me dio esa documentación, pues me causó mucha impresión, además de decirme, oye, encima un bético, ¿no? Porque era sevillista férreo. Decía que mi padre no entendía cómo en mi casa podía haber bético. Claro, yo en casa, el hermano mayor tuvo un cura aquí, un tal Don Elías, que era al parecer un bicho del Betis. Entonces casi todos los niños de la calle del Cerro, un par de arangüetes, los del chico, dos de cuartos, mis hermanos eran todos del Betis. Y si no, esto es lo que había. Contaban una anécdota, que no creo que sea verdad, pero la contaban y decía que bautizaba a los niños el Don Elías decía, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del Real Betis Balompié. Yo no lo sé. Y lo del entierro, ¿verdad? ¿No? Lo del entierro es una cosa. Bueno. Don Elías tenía un dedo españolado que le duró mucho tiempo. Muy bien. Tenía los niños del Betis del Sevilla. Sí. Yo le dije de Sevilla con mi padre, que daba a porrazo. Pues ya está. La ventaja que tiene mi hermano es de ser mucho más mayor que yo. Por eso le daba ahí. A mí no me llegó a dar con el dedo, se quitarían las cayolas. Entonces, el tema de Don Elías era muy curioso, porque Antonio Márquez, aparte de muy serio, me cuenta de que en aquellos tiempos, estamos hablando de 45 o 50, no sé si más, el cura, el chosantre, los monaguillos iban a la casa del fallecido y acompañaban al féretro a la iglesia. No sé, yo no me acuerdo de eso, pero iba. Entonces este hombre, como dicen que era tan bético, pues entonces unos amigos le habían regalado un transistor, al parecer le habían traído de Ceuta, de esos así cuadraditos con un pincanillo en la oreja. Entonces este hombre, como este entierro fue un domingo por la tarde y estaba el hombre escuchando el carrusel deportivo, que sí existía, pues entonces iba Gori, no sé cuánto, no sé qué, cantando, no tengo ni idea de lo que cantaba, y en un momento determinado, pues dice, ¡gol! En medio del entierro. No pueden ustedes imaginarse la que se formaría en ese entierro de este hombre diciendo gol, ¿no? Pues eso dice que es verdad también, ¿no? Entonces, este Don Elías, al parecer, y según dice mi hermano, tenía un dedo de lata de eso, le pegaba a los chavales y no vean. Este es un calendario del año 55-56, Grupo B, donde están los equipos de Rociana, del Puerto de la Estrella, Rocío, Iliplense, La Palma, La Estrella, tal y cual, con unos anuncios que pagaban y tal, la sastrería, el Bartosano, tal y cual, y entonces este es un calendario que tengo también esto. Este es el debe del libro del año 47, la caligrafía es impresionante, y cada apunte tiene un número, y cada número tiene un justificante, todos, no falta ni uno. A Celestino López, por ejemplo, la factura, el justificante 39, 134 tacos y los 68 tablas para poner los asientos de la factura. Bueno, podía haber puesto muchísimas, ¿no? Pero ya lo que estamos hablando, Deporte Z, o Armería y Deporte Z, sacaría su locatería, que es el mismo que está en la calle Sierpe y en el mismo número y en la misma esquina que hay una óptica. Además de la óptica trabaja un chico de Almonte. Y pone la armería eso y tiene comprado. Cuando habla del 25 de junio, pues posiblemente sea para la feria, porque siempre los partidos importantes eran de feria. Eran hasta en mi época, jugábamos 2 partidos, había más que toros en la feria, joder. Entonces, esto es lo que es. Digo gracias, yo no digo gracias. Voy a decir lo que ustedes quieran dentro de lo que tenga mis conocimientos y algunos datos y algo que se me haya podido pasar o alguna anécdota. Bueno, tengo aquí algo de José María Castrillo, que era muy madrilista, yo no sé, yo como no soy del Madrid, que me comenta una cosa con respecto al fútbol en general y desde entonces. Y habla de José María Bejarano, que era una bala, Fidé, que era muy bueno, Martínez Morenito, Curro Díaz, el Momo eran los tíos que eran más duros del TAS, Diego Luis Arihuela con una clase y sobre todo Picón. Del tío abuelo de señor directivo de la DESO, el tío abuelo era, según todos, jóvenes, viejos, de los que iban todos, un fenómeno del fútbol, de los que salen, que no había que aprenderle nada. Era un rematador de cabeza nato,
viniera el balón de donde viniera, remataba normalmente a la media vuelta desde el área grande izquierda y derecha, tenía un chu potente desde ese altito que habíamos hablado antes y metía unos goles impresionantes. La calidad era... Tenía, según decía, un defecto que algunas veces no quería jugar. O sea, los grandes jugadores siempre eso, los malos y la gente que hemos sido así un poco regulados, aunque hayamos durado en el tiempo persistiendo, íbamos siempre a tener eso, no le hacía falta. Él, en el momento que le mandan para el servicio militar, lo mandan para Barcelona, no sé si Barcelona capital o no lo tengo datos, es que el sobrino no me lo ha buscado los datos, le voy a reñir 2 o 3 veces porque es muy interesante lo que voy a decir ahora. Entonces lo ven jugar allí con los soldados y lo ficha el San Andrés. El San Andrés, un equipo muy bueno, llegó hasta en primera división en Barcelona. El San Andrés lo ficha, en aquel tiempo estaría en segundo o lo que sea, y juega allí unos pocos de partidos. Lo tanto es así que el Club Deportivo Español va y lo llama y va a entrenar y le dice que sí. En esos momentos él tiene enchufe de gente importante, entre ellos de aquí de Almonte, y le dice que yo, ¿por qué no te vienes para el monte? No sé cuánto. Y él se viene al monte. Se viene al monte y deja el Español. Él tenía, y decía mi padre que tenía la carta en casa y el sobrino nieto no me lo ha traído, donde el Club Deportivo Español lo reclama, porque era una persona impresionante, hablando del fútbol. Y en aquel tiempo no se iba a Sevilla a ver fútbol, excepto los 4 que tuvieran dinero, Pepe Llorente, Manolo Llorente, en una lambreta con Sidecar, o Juan Espina con un coche, eso se veía muy poco fútbol. Y entonces la verdad es que me hablaban de este hombre, maravilla. El tema de José María Castrillo me dice, te voy a comentar otra cosa. ¿Sabe que Curro Díaz lo fichó el Jerez de la Frontera? Digo, pues no sabía yo que Curro Díaz. Dije, sí, lo fichó, pero te voy a contar todo, porque si te cuento que fichó, Curro Díaz va y ficha por el Jerez. Ficha por él, hacen las pruebas, todo, y va para allá. Y cuando va a firmar el contrato, le ponen encima de la mesa 800 pesetas. Y Curro Díaz le dice, 800 pesetas, pues me parece muy bien. Me voy para el monte porque con mi padre con las cabras ganó más. Y se vino, no se quedó. ¿Vale? También comentaba una cosa que nosotros en casa no lo habíamos escuchado, de mi padre, que decía José María, que sí había fichado a mi padre por el Betis. Había ido a probar, perdón. Y siempre él lo achacaba que como era muy sevillista, o le causó impresión en aquel tiempo Leópolis, el Cepo Verde, no sé cuánto, que probó y se vino. Y lo llamaron y ya no fue más. No sé, porque yo en casa no escuchaba hablar del Betis normalmente. Hay un tema y una cosita que por terminar nos estamos pasando. Estamos pasando, que es de Agustín Rodríguez Castilla, Agustín de la Casa Reloj. Era amigo de mi padre, pero no le gustaba el fútbol. Y entonces le dije un día, oye, dime algo o cuéntame algo que no corresponda directamente al fútbol, porque yo no sé nada de fútbol. Bueno, entre el 40 y el 50, ¿tú qué hacías? Dije, ¿qué hacías? Aquí había un equipo, le llamaban Rocío. Dije, eso era igual que en todos los pueblos. O sea, terminando la dictadura y el nacionalcatolicismo, todos los pueblos tenían nombre de esto. Dije, yo quiero recordar que todo se cambiaron. Y es cierto, por lo que he dicho antes, Club Deportivo Socorro, Club Deportivo Mercedes, Club Deportivo Estrella, tal. Entonces le dije, y eso de así, tan difícil era la situación. Digo, ¡buf! Había una hambruna, no en Almonte, sino en general, porque es que termina una guerra tan cruenta como esta, este montón de años y tal. Dice, pues entonces lo que pasa es que para darle cosas, darle un tema al personal, al pueblo en general, no sé cuánto, pues se hacían partidos y cosas de esas. Yo le preguntaba que si iba al fútbol, y decía, no, iba mucha gente. Iba mucha gente al fútbol. Y también iban los valillas. Y ya ahí me quedé yo pillado. Digo, ¿cómo? ¿Me puede decir que son valillas? Dice, valillas eran unos chavales que tenían hasta 18 años y esto era un movimiento como nacional, donde era una organización de antigua recogida de Italia y que se aceptó aquí en el Estado español, y esos chavales que en aquel tiempo y una posguerra pues se parecía o podía entenderse como lógico. Y yo les dije, pero
no sé, yo en mi época no había valilla, ni había escuchado yo ni mi padre. Yo en mi época había una cosa que era la OGE, Organización Juvenil Española, y si no estaba apuntado ahí no hacía deporte, ni balonmano, dice, si eso es igual que los valillas, eso es un sucedáneo. O sea que me comentaba esas cosas. Entonces, lo que te quería decir a ustedes, que muchísimas gracias por vuestra atención, que me perdonéis si es que he cometido alguna cuestión, de que como no estoy versado en estas cosas... A mí me gusta el fútbol más ahora. Ya le está gustando el fútbol. Entonces, quería terminar con una pequeña frase de Paulo Coelho de Portugal. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Pues nada, sí, aceptamos preguntas, ¿no? Yo sí, de lo que sepa. Pues si o de lo que pueda estar aquí. ¿Tenéis alguna curiosidad que él pueda responder? Y si no, pues nada, agradecerlo muchísimo. Mira, me voy con la expectativa que tenía. Digo, yo fútbol no sé mucho, pero me lo voy a pasar bien con mi tocayo, voy a aprender un montón. Y eso que me alegro porque ha sido un rato muy agradable, tocayo, para no estar acostumbrado a hablar en público. Muy bien. Termino con un recuerdo a los que no están y me han ayudado. Mi tío Pedro Ojeda, el Momo, sí, porque Martín no lo has dicho, pero tú los tienes entrevistados, tienes audio. Sí, tengo entrevistas y además tengo audio. Del Momo tengo 1 hora hablando con él y de Martín Monito creo que tengo 48 minutos de hablando, tengo el audio. No era quizás el momento que íbamos aquí. Para cuando presentemos el libro. Para cuando presentemos el libro. Cuando presentemos el libro ponemos el audio y lo vamos a poner casi entero. Y eso para mí ha sido un punto muy importante porque sin ello es muy difícil, ¿no? Con pocos documentos fuera o extrapapelados, quemados, no sé cuántos, sin ese testimonio real y de los que participaban allí, como los nombres que he hablado, hubiese sido imposible. Entonces, un recuerdo para ellos y que Dios lo tenga en el sitio que tenga que estar. Una sola cosa. El nombre de... No, pero le pregunta a este... No, es una pregunta. Apágalo. Quería, lógicamente en nombre del casino, expresaros nuestro agradecimiento. Entendemos que, como ya mi compañero José Miguel ha comentado en su intervención, este tipo de cosas aportan mucho conocimiento, mucha historia y mucho sobre todo de convivencia, ¿no? Y es un honor para nosotros que todo eso ocurra en el casino. Por lo tanto, como digo, muchas gracias tanto a vosotros como a todos los que hoy nos han acompañado. Antes de marcharos, hay una persona amiga de la familia, Paqui Torres, que quiere, deciros unas palabras. Yo antes de darle paso a ella, Javier, yo no conocía, tú habrás pensado que me has pedido las cartas, pero eso no ha ocurrido porque ni siquiera sé que existan esas cartas donde el español reclamaba a mi tío. Sí quiero comentaros una anécdota porque a mí me ha traído esto muchos recuerdos. Fijaros que mi tío Diego, en mi casa se ha vivido el fútbol como una religión. Mi tío, mi otro tío Fernando Picón, mi hermano, el hijo de mi hermano, todo el mundo menos yo. A mí no me gusta, pero a todo el mundo, a todos los demás sí le encanta, ¿no? Entonces yo recuerdo a mi tío que siendo ya ciego, él hacía footing todos los días en su casa, por pura afición. Y él contaba que en el Chaparrá, en un partido contra el Rociana, pues cada vez que había fútbol, pues venía un hombre vendiendo zurtana, con una canasta, vendiendo dulce. El hombre aprovechaba, en fin, que allí se reunía mucha gente. Y en aquellos años supongo que los niños, o algunos niños, pues tendrían, las criaturas a lo mejor, en fin, pasarían hambre, ¿no? Y estaban todos corriendo atrás del hombre de la zurtana. En ese momento, decía mi tío, me hizo Curro Díaz el pase de la muerte y yo rematé fuerte, no fue a puerta, sino que fue al canasto de la zurtana. Y aquí no quedó ni una viva, ¿no? En fin, muchas gracias, Javier, por los recuerdos y por las vivencias que has traído aquí. Yo le di la palabra a Paqui, que ella me ha pedido que quería intervenir. Muchas gracias, buenas noches. Yo no voy a hablar de fútbol, porque entiendo poco de fútbol. Yo quiero dedicarle unas palabras a Javier, como amiga.
Javier Blanco. Su presencia está marcada por la elegancia, con los trajes de chaqueta y corbata dando muestra de la familia de sastres de la que proviene. Su natural don de conversación y con la entusiasta frase «Viva el Betis» va tejiendo amistades por donde quiera que pasa. Disfruta organizando viajes y pequeños eventos para los amigos. Gracias a él aún se mantiene viva la amistad de los 14 estudiantes que inauguraron el Instituto de Almonte. Entre ellos está mi marido, Paco Romero. En verano, Javier se encarga de organizar una comida para reunirlos a todos. Primero empezaron solo ellos, incluyendo luego a las parejas, algo que las mujeres agradecemos. Como profesional es un luchador incansable y responsable, liderando con éxito su gestoría y la correduría de seguros. Ahora también al cuidado de sus hijos, Ángel y María Blanco, quienes continúan su legado de eficiencia y atención al cliente. Nada más. Pues, por mi parte, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y ojito los del casino, qué anécdota tiene Javier también del casino. Hombre, poca gente en el pueblo han vivido tan cerca del casino como es y como su hermano, así que cualquier día nos vemos aquí contando las anécdotas del casino, ¿por qué no? Muchísimas gracias, buen fin de semana.